Bienvenidos a mi canal Nada que Ver. Hoy nos metemos de lleno en la oscuridad sin fin del milenio 41 para desenterrar la historia completa, canónica y sobre todo trágica del Capitán Titus de los Ultramarines, una leyenda forzada en la mismísima fragua de la guerra y afilada por la traición. A ver, muchos conocen sus hazañas por los videojuegos, ¿verdad? Pero eso, amigos, es solo la punta del iceberg. Lo que vamos a desgranar hoy es la saga completa. Una crónica de heroísmo puro, de una caída brutal, de un siglo entero de tormento y de un renacimiento que nadie esperaba. Todo esto en un universo donde la paz es solo un cuento para niños, donde solo hay una guerra eterna y la risa cruel de dioses sedientos de sangre. La historia de Titus arranca en un mundo agrícola, Tarentus. No era ningún noble, nació en una familia humilde. Quien lo descubrió fue el sargento Metaurus, que se encontró al chaval en mitad de un campo de batalla, empuñando un cuchillo de combate Astartes, sin un solo atisbo de miedo en la cara. Ya era un guerrero mucho antes de convertirse en soldado. Su carrera fue, una auténtica locura, una escalada vertiginosa a través de la sangre y el fuego. De explorador a hermano de batalla, cada victoria lo llevaba más alto. Pero ojo a este detalle. Sobrevivió él solo a un encuentro con un poderoso hechicero del caos, donde todos sus hermanos cayeron. Y claro, eso sembró las primeras semillas de la duda. Hazañas imposibles en este universo a menudo atraen las miradas equivocadas. En solo 50 años, lo que es un parpadeo para un marín espacial ya era capitán. Y así llegamos al momento clave, el que iba a definir su destino para siempre: la invasión del mundo forja de Graya. Aquí, en el fragor de una guerra desesperada, el increíble heroísmo de Titus también sellaría su condena. Y no a manos del enemigo, sino de uno de los suyos. Imagínense el percal. Graya era un infierno, orcos por un lado y de repente una incursión del caos. Y Titus demostró ser un pragmático en medio de la carnicería. Pasó de la doctrina sagrada del Codex Astartes para salvar a soldados mortales, una decisión que, por cierto, horrorizó a su subordinado, Leandros. Todo culminó en una escena legendaria, un combate a muerte contra un señor del caos mientras ambos caían desde la órbita. Titus, él solo, salvó el planeta. Y aquí está el meollo de la cuestión, el choque de trenes. Para Titus, lo importante era la victoria, y salvar a los leales al emperador, daba igual lo que dijera un libro. Para Leandros, cualquier desviación, por mínima que fuera, era un paso hacia la herejía. Y claro, la increíble resistencia de Titus a la corrupción del caos no fue vista como una fortaleza, sino como la prueba definitiva de que estaba contaminado. El celo ciego de Leandros fue lo que encendió la mecha. Después de salvar un mundo entero de 2 invasiones, de enfrentarse a un señor del caos y ganar, uno esperaría medallas, gloria, ¿no? Bueno, pues en el universo cruel del milenio 41, el heroísmo a menudo se paga con un precio terrible. Fueron más de 100 años encadenado. Así como suena. Entregado al inquisidor Geronitus Thrax, Titus fue sometido a más de un siglo de tormento físico y psíquico en una prisión de la Inquisición. Su recompensa fue el dolor. Durante más de 100 años, el inquisidor Thrax intentó encontrar en su mente la más mínima mancha de corrupción, destrozándole la psique una y otra vez. Mientras tanto, Marnius Calgar, el mismísimo señor del capítulo de los ultramarines, exigía su regreso, pero sus peticiones se perdían en la burocracia imperial. Titus fue olvidado, un héroe borrado de la historia, abandonado para que se pudriera en una celda mientras la galaxia ardía. Y entonces, el destino, que a veces tiene un sentido del humor negrísimo, jugó su carta más irónica. El inquisidor Thrax, tan obsesionado con la posible corrupción de otros, fue él mismo poseído por un demonio. Y claro, los caballeros grises no se andan con tonterías. Lo ejecutaron. La caída de su captor fue lo único que sacó a Titus de la oscuridad. Así que fue liberado, pero no perdonado. No lo devolvieron a los ultramarines. En su lugar, lo entregaron a la Death Watch, los cazadores de Cenos de élite. Y allí renunció a su nombre y a su capítulo, convirtiéndose en un Black Shield, un fantasma sin pasado. Adoptó el nombre de Nullus, que significa nadie. Tremendo. Y lo hizo por elección propia. En su mente, su larga ausencia y la mancha de la sospecha habían deshonrado a su capítulo. Creía que ya no merecía vestir el azul y el oro de los ultramarines, así que se hizo un juramento. Serviría anónimamente en la oscuridad, cazando los horrores de la galaxia hasta que la muerte por fin lo reclamara. Durante años sirvió como Nullus, un espectro en el campo de batalla. Su fin parecía haber llegado en un mundo infestado de tiránidos, donde su última batalla lo dejó al borde de la aniquilación total. Allí estaba, en el planeta Kadaku, destrozado por las garras de un Carnifex, con sus órganos fallando y su cuerpo roto. El Black Shield Nullus se preparaba para morir.
Pero entonces, el gran bibliotecario de los ultramarines, Tigurius, sintió su alma en la disformidad. Un alma que creía perdida hace mucho, mucho tiempo. Lo que lo salvó no fue una simple cura, no, fue una reconstrucción total y absolutamente brutal. El Rubicon Primaris es un procedimiento salvaje que mata a tantos como salva. A Titus lo deshicieron y lo volvieron a hacer, reemplazando sus viejos órganos por los nuevos implantes primaris. Soportó una agonía indescriptible y renació. Ya no era solo un marín espacial, era algo más. Al despertar, ya no era un capitán exiliado, sino un teniente en la misma compañía que una vez había liderado. Su nuevo oficial al mando era un hombre que apenas era un explorador cuando a él se lo llevaron encadenado. ¿Y saben qué hizo Titus? Nada de orgullo, nada de rencor. Aceptó su nuevo lugar. Su deber era lo único que importaba. Y esto nos lleva a su última misión conocida hasta la fecha, una operación casi suicida que revelaría la verdad fundamental sobre el espíritu del capitán Titus. El destino, que como digo es muy retorcido, lo reunió con el sargento Metaurus, el hombre que lo encontró en Tarentus. Juntos fueron enviados a destruir un artefacto del caos en un mundo olvidado, una misión de la que, seamos sinceros, no se esperaba que regresaran. En el corazón del templo hereje, una hechicera desató un poder psíquico aterrador. El tiempo se congeló, ¡pum!, y empezó a atacar a la escuadra en sus mentes. Uno a uno, los veteranos cayeron, paralizados por sus peores pesadillas. Incluso Metaurus fue quebrado por la visión de Titus convertido en un traidor. La escuadra fue derrotada sin disparar un solo tiro. Pero cuando la hechicera se adentró en la mente de Titus, se encontró con un vacío, un muro de voluntad pura. No había miedo, no había dudas, no había absolutamente nada que pudiera usar como arma. Era un alma inmune al terror. Libre de las ataduras psíquicas que habían paralizado a sus hermanos, Titus rugió con pura fuerza de voluntad y rompió el hechizo. El tiempo se reanudó. Y con el mismo cuchillo de combate que empuñaba de niño, partió a la hechicera en dos. Mientras el bombardeo orbital purifica el templo, Titus se ergue solo, con su sargento herido a salvo, enfrentándose a una horda interminable de cultistas. Él es la encarnación literal del lema de los marines espaciales. Y así termina su historia conocida, en un final abierto, un soldado inmortal plantando cara a la noche eterna. Su saga nos deja con esta pregunta. En una galaxia definida por el terror, ¿qué poder tiene un individuo que simplemente no conoce el miedo? Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en una de las historias más épicas del milenio 41. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dejar un me gusta, compartir esta historia y comentar qué les pareció el viaje del capitán Titus. Nos vemos en la próxima historia desde el frente.